Cuentos de otro mundo presenta. La marioneta del profesor Bonetti, entre sombras, conspiraciones y el último acto de la verdad. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la pequeña cafetería, creando un telón sonoro que envolvía a Clara en una atmósfera de melancolía. Era una tarde oscura y Benjamin llegó puntual, con una mirada intrigante que dejaba entrever sus propios secretos. «Hola, Clara. ¿Cómo has estado?», preguntó Benjamin, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Clara respondió con un gesto apenas perceptible, como si algo la preocupara más allá de las palabras. Ambos se sumergieron en un silencio incómodo, roto únicamente por el murmullo de la lluvia y el tintineo de las tazas. «He oído hablar de un profesor en la academia», susurró Clara finalmente, con un brillo de inquietud en sus ojos. «El profesor Bonetti. Dicen que tiene un poder oscuro sobre sus alumnos». Benjamin asintió, sus propios recuerdos entrelazándose con la misteriosa fama del profesor. «Es un hombre intrigante, pero hay algo más profundo en juego. No te fíes de las apariencias, Clara». La noche se cernía sobre la ciudad, tejiendo un velo de sombras que acentuaba la inquietud en el corazón de Clara. Su encuentro con Benjamin la dejó con más preguntas que respuestas, y en sus sueños, los corredores de la academia se transformaron en pasadizos oscuros, cada puerta escondiendo un secreto más ominoso que el anterior. En su habitación, Clara despertó sudando. Su corazón latía con fuerza, como si el eco de un susurro indescifrable persistiera en el aire. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, donde la luna derramaba su luz plateada sobre la ciudad dormida. La mañana siguiente, Clara y Benjamin se reunieron nuevamente en la cafetería. Clara compartió sus sueños perturbadores, y Benjamin asintió con solemnidad. «Los sueños son a menudo mensajes encriptados de nuestra mente», dijo Benjamin, mirando fijamente su café como si buscara respuestas en su superficie. «Podrían ser la clave para entender lo que está sucediendo en la academia». Decidieron investigar más a fondo, sumergiéndose en los recovecos de la biblioteca en busca de información sobre el enigmático profesor Bonetti. Mientras hojeaban libros polvorientos, una figura sombría se dibujó en la penumbra de los estantes. «¿Puedo ayudarlos, chicos?», preguntó una voz que resonaba con una mezcla de amabilidad y amenaza. Era el bibliotecario, un hombre de aspecto anciano con ojos penetrantes que parecían leer los secretos más profundos. Se presentó como el señor Alastair, y les advirtió sobre los peligros de indagar en los asuntos del profesor. Cada paso que dan despierta algo más allá de su comprensión. «Tengan cuidado, jóvenes». Clara y Benjamin se encontraban ahora en un juego donde las piezas se movían con astucia y el tablero estaba lleno de sombras traicioneras. La advertencia del señor Alastair resonaba en sus mentes mientras Clara y Benjamin continuaban su investigación. Cada paso que daban en los pasillos de la academia estaba marcado por la sensación de ser observados, como si fueran marionetas en un escenario donde las cuerdas estaban hábilmente manipuladas. Decidieron indagar en el pasado del profesor Bonetti, buscando conexiones entre sus alumnos y eventos inexplicables que se sucedían en la academia. Las viejas fotografías en la sección de archivos revelaron rostros desconocidos pero familiares, como si el tiempo tejiera una red en la que todos estaban atrapados. En una tarde lluviosa, mientras revisaban antiguos diarios estudiantiles, Clara encontró una entrada que le heló la sangre. Una antigua alumna, Emily Turner, había desaparecido misteriosamente después de realizar investigaciones similares sobre el profesor Bonetti. «Esto va más allá de lo que imaginábamos, Benjamin. Algo oscuro se esconde en los rincones de la academia, algo que se lleva a aquellos que se acercan demasiado». Benjamin asintió solemnemente, consciente de que estaban tocando fibras sensibles del pasado. Decidieron rastrear los pasos de Emily, intentando descifrar el enigma que llevó a su desaparición. Pero a medida que se adentraban en la investigación, las sombras parecían alargarse, como si el mismo profesor Bonetti estuviera tejiendo un velo impenetrable alrededor de ellos. Una noche, mientras revisaban archivos en la oscura biblioteca, una sombra se deslizó silenciosamente por los estantes. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Nos están observando», murmuró Benjamin, su voz apenas audible en la penumbra. La figura se materializó frente a ellos, revelando la figura del profesor Bonetti. Su mirada era profunda, como si conociera cada pensamiento, cada movimiento. «Interesante que se adentren en los recuerdos olvidados», dijo el profesor, su voz resonando en la biblioteca como un susurro siniestro. «Pero todo tiene su precio».
Un velo misterioso envolvía la sala, y Clara y Benjamin se encontraron atrapados en una encrucijada donde las decisiones del pasado se entrelazaban con el presente. La mirada penetrante del profesor Bonetti se clavó en Clara y Benjamin, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por sus mentes. Un silencio tenso llenó la biblioteca, interrumpido solo por el suave crujir de los estantes. «Ustedes dos son inquisitivos, ¿verdad?», dijo el profesor con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Benjamin, sin dejarse intimidar, respondió: «Estamos buscando respuestas, profesor. Respuestas que parecen conectarse con oscuros secretos que la Academia guarda celosamente». El profesor Bonetti asintió, como si apreciara la valentía de sus alumnos. Sin embargo, sus ojos revelaban una advertencia no pronunciada. La Academia es un lugar de conocimiento, pero también alberga sombras que algunos prefieren dejar en el olvido. Cuidado con lo que desenterran. Con esas palabras, el profesor se desvaneció en la oscuridad de la biblioteca, dejando tras de sí una sensación de malestar. Clara y Benjamin intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. Decidieron profundizar aún más en los archivos y descubrieron una serie de incidentes inexplicables que ocurrieron a lo largo de los años: desapariciones, alteraciones en la memoria de los estudiantes y sucesos paranormales que desafiaban la lógica. Cada pieza del rompecabezas los acercaba a una verdad elusiva. Una tarde, mientras revisaban grabaciones antiguas, encontraron una entrevista con el profesor Bonetti de hace décadas. En ella, mencionaba un experimento con la mente humana que había llevado a cabo para alcanzar un conocimiento más allá de los límites. ¿Experimento con la mente? Esto va más allá de la enseñanza convencional, musitó Clara, preocupada. Benjamin frunció el ceño. Parece que estamos en medio de algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Tenemos que descubrir qué sucedió en ese experimento y cómo está vinculado con las desapariciones y los secretos de la Academia. El camino hacia la verdad se volvía más oscuro con cada descubrimiento. Pero Clara y Benjamin estaban decididos a desentrañar los misterios que yacían entre las paredes de la Academia. Con cada paso más profundo en la investigación, Clara y Benjamin se encontraron atrapados en una red de engaños tejida por el misterioso profesor Bonetti. Cada rincón de la Academia parecía susurrar secretos oscuros mientras intentaban desentrañar el enigma del experimento con la mente. Una noche, mientras exploraban los laboratorios subterráneos, descubrieron antiguos documentos que detallaban el experimento del profesor Bonetti. Parecía que buscaba abrir puertas a dimensiones desconocidas, utilizando la psique de sus alumnos como puente. Las anotaciones revelaban nombres de estudiantes que participaron en el experimento, entre ellos Emily Turner. «Esto explica las desapariciones y los extraños sucesos», dijo Clara, con la voz entrecortada. Benjamin asintió. El profesor manipula la mente de sus alumnos, ¿pero con qué fin? ¿Qué busca más allá de estas puertas dimensionales? A medida que profundizaban en sus reflexiones, una puerta secreta se abrió frente a ellos. Un pasillo oscuro se extendía ante sus ojos, como una invitación ominosa. Decidieron adentrarse, siguiendo el rastro de secretos que los llevó a una cámara oculta. En el centro de la habitación, encontraron un dispositivo extraño que emitía una luz pulsante. Parecía ser el epicentro del experimento del profesor Bonetti. Al acercarse, Clara y Benjamin sintieron una presión en sus mentes, como si fueran observados por fuerzas invisibles. «Esto es más grande de lo que imaginábamos. El profesor ha desatado algo que escapa a nuestro entendimiento», dijo Benjamin, su mirada fija en el dispositivo parpadeante. En ese momento, una voz resonó en la habitación, pero no pertenecía al profesor Bonetti. Era Emily Turner, la estudiante desaparecida. «Bienvenidos al umbral entre mundos», dijo Emily, su figura etérea manifestándose en la penumbra. «El profesor nos atrapó en su experimento, pero podemos detenerlo». Emily les reveló que las mentes de los estudiantes eran utilizadas como conexiones a otras dimensiones, pero algo más oscuro se había deslizado a través de esas grietas dimensionales. Una entidad sin forma que amenazaba con desencadenar caos en el mundo. Clara y Benjamin se dieron cuenta de que estaban atrapados en la trampa del profesor Bonetti, pero también eran la única esperanza para cerrar las grietas dimensionales y detener la entidad antes de que fuera demasiado tarde. «Tenemos que enfrentarnos al profesor y cerrar estas puertas antes de que la entidad se libere por completo», dijo Clara, decidida. Con determinación, se dirigieron hacia la superficie, listos para confrontar al profesor Bonetti y poner fin a la oscura marioneta que había desatado. La academia resonaba con un silencio inquietante mientras Clara y Benjamin avanzaban hacia el despacho del profesor Bonetti. La verdad, como una sombra acechante, estaba a punto de emerger de las profundidades de la mente del enigmático profesor.
Al entrar en la habitación, encontraron al profesor Bonetti sentado detrás de su escritorio, sus ojos fijos en ellos con una mezcla de curiosidad y anticipación. Habéis llegado lejos, mis queridos estudiantes. Pero la verdad siempre tiene su precio, dijo el profesor, con una sonrisa enigmática. Clara, sin titubear, confrontó al profesor sobre el experimento y las dimensiones que había desatado. La sala se llenó de un aire denso mientras las verdades comenzaban a salir a la luz. Mi intención no era maliciosa. Buscaba conocimiento más allá de lo que la realidad nos muestra. Pero algo más se coló en nuestras mentes a través de esas grietas dimensionales, explicó el profesor Bonetti, su voz resonando con pesar. Benjamin, con una mirada penetrante, preguntó, ¿qué es esa entidad? ¿Y cómo podemos detenerla? El profesor les reveló que la entidad era un antiguo ser de caos, una fuerza sin forma que se alimentaba de la inestabilidad dimensional. Había usado el experimento para infiltrarse en la realidad, amenazando con desatar el caos en el mundo. Hay una forma de detenerla, pero requiere un sacrificio. La conexión entre ustedes y la entidad debe ser sellada, cerrando las grietas dimensionales de una vez por todas, dijo el profesor con solemnidad. Clara y Benjamin intercambiaron miradas, conscientes de que estaban ante una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Decidieron enfrentarse a la entidad, dispuestos a arriesgar todo por la seguridad del mundo que conocían. La confrontación con la entidad fue un torbellino de caos y desafíos mentales. En el umbral entre mundos, Clara y Benjamin lucharon contra fuerzas invisibles, cada paso acercándolos más al sacrificio necesario para sellar las grietas dimensionales. En el momento crucial, Clara sintió la presencia de la entidad a su alrededor, una oscuridad palpable que amenazaba con engullirla. Sin embargo, con determinación, cerraron la conexión, sellando la entidad en su prisión dimensional. Al regresar a la realidad, la academia estaba sumida en un silencio tenso. El profesor Bonetti, agobiado por la responsabilidad de sus acciones, aceptó las consecuencias de sus experimentos y prometió velar por la seguridad de sus estudiantes. Clara y Benjamin, marcados por la experiencia, se miraron con una mezcla de alivio y melancolía. Habían enfrentado la oscuridad que se escondía en las sombras de la academia, pero el precio del conocimiento había dejado su huella en sus almas. La academia, ahora en calma después de la confrontación con la entidad, parecía sostener un susurro de secretos en cada pasillo. Clara y Benjamin, marcados por la experiencia, decidieron seguir adelante, pero las sombras del pasado continuaban proyectándose sobre ellos. El profesor Bonetti, decidido a reparar los errores de su pasado, colaboró con Clara y Benjamin para restaurar la normalidad en la academia. Juntos, trabajaron para cerrar las brechas dimensionales restantes y fortalecer las barreras entre mundos. Sin embargo, la paz recién hallada se vio amenazada cuando los recuerdos de la entidad se filtraron en las mentes de los estudiantes. Sueños inquietantes, visiones fugaces, una conexión residual que se resistía a desvanecerse. No hemos terminado, dijo Clara, preocupada. La entidad dejó su marca en las mentes de los estudiantes. Debemos encontrar una forma de liberarlos de esta influencia. Benjamin asintió, y juntos idearon un plan para utilizar la conexión residual como una herramienta. Crearon una especie de juego mental, una simulación controlada donde los estudiantes podrían enfrentar y superar sus miedos inducidos por la entidad. El juego mental se convirtió en una experiencia colectiva para los estudiantes de la academia, una oportunidad para enfrentar los traumas y las sombras que los acosaban. Clara y Benjamin, guiados por la experiencia, lideraron el proceso, ayudando a liberar a sus compañeros de las cadenas mentales que la entidad había dejado atrás. Los juegos mentales se sucedieron, revelando historias personales, enfrentamientos con miedos arraigados y, finalmente, la superación de la influencia de la entidad. La academia, una vez más, se llenó de esperanza y aprendizaje genuino. No obstante, Clara y Benjamin no podían evitar sentir una sombra persistente en sus propias mentes. El sacrificio que realizaron para cerrar las grietas dimensionales había dejado cicatrices, y los juegos mentales solo ofrecían un alivio temporal. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde la academia, Clara dijo, hemos enfrentado la oscuridad, pero las cicatrices nos recuerdan que algunos secretos nunca desaparecen completamente. Benjamin asintió en silencio, sabiendo que la experiencia los había cambiado para siempre. Sin embargo, también reconocieron la fuerza que encontraron en la adversidad y la importancia de enfrentar la verdad, incluso cuando está velada en sombras. A medida que los días transcurrían en la academia, la sensación de normalidad se afianzaba, pero Clara y Benjamin no podían ignorar las secuelas de su enfrentamiento con la entidad. Aunque los juegos mentales habían liberado a los estudiantes de las influencias, las cicatrices emocionales persistían. El profesor Bonetti,
agradecido por la ayuda de Clara y Benjamin, compartió más detalles sobre sus investigaciones y cómo el experimento con la mente había tomado un rumbo oscuro. Admitió que había perdido el control y que, en su búsqueda de conocimiento, había desatado una fuerza incontrolable. La verdad es una entidad complicada, a veces peligrosa. No siempre es fácil distinguir entre lo que está oculto y lo que debería permanecer así, confesó el profesor, su mirada perdida en el pasado. Clara y Benjamin reflexionaron sobre la dualidad de la verdad y las mentiras. Cada revelación, cada paso hacia la luz, estaba entrelazado con sombras que amenazaban con oscurecer la realidad. Decidieron enfrentar la verdad completa, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Mientras investigaban archivos antiguos, descubrieron una serie de documentos clasificados que revelaban una conspiración más profunda dentro de la academia. Al parecer, algunos miembros del consejo directivo estaban al tanto de los experimentos del profesor Bonetti y habían permitido que continuaran en busca de un conocimiento oculto. ¿Qué más nos están ocultando?, se preguntó Clara, con los ojos fijos en los documentos. Benjamin, con determinación, propuso confrontar a los miembros del consejo y exigir respuestas. Juntos, se embarcaron en una búsqueda de la verdad que los llevaría a los rincones más oscuros de la academia y revelaría secretos enterrados profundamente. Al confrontar a los miembros del consejo, descubrieron una red de mentiras tejida para proteger intereses ocultos. La conspiración iba más allá de los experimentos del profesor Bonetti, involucraba poderes externos que buscaban controlar el conocimiento desenterrado por el experimento. En una confrontación tensa, Clara y Benjamin exigieron transparencia y justicia. La academia, que una vez fue un refugio de aprendizaje, se convirtió en el escenario de una lucha por la verdad y la libertad académica. A medida que la conspiración se desentrañaba, Clara y Benjamin se dieron cuenta de que, a veces, la verdad era más peligrosa de lo que parecía. La lucha por la justicia los llevó a enfrentarse no solo a fuerzas externas, sino también a sus propios miedos y dudas. Con la conspiración al descubierto, Clara y Benjamin se enfrentaron a una encrucijada: seguir luchando por la verdad o dejar que las sombras ocultas en la academia se desvanecieran en el olvido. Sin embargo, la sed de justicia y el deseo de proteger la integridad académica los impulsaron a seguir adelante. Decidieron revelar la verdad al público y exponer la conspiración que había amenazado con corromper la esencia misma de la academia. Organizaron una conferencia de prensa, donde, respaldados por pruebas y testimonios, desvelaron la red de mentiras y manipulaciones que se había tejido durante años. Las revelaciones resonaron en la sociedad, generando controversia y demandas de rendición de cuentas. Los miembros del consejo directivo fueron destituidos, y la academia entró en un periodo de reestructuración y reforma. Clara y Benjamin, a pesar de haber desenterrado la verdad, se encontraron enfrentando las consecuencias de sus acciones. La academia, ahora expuesta a la luz, era objeto de escrutinio y desconfianza. La verdad, aunque liberadora, también era un arma de doble filo. En medio del caos, el profesor Bonetti, redimido por su colaboración en la revelación de la conspiración, se retiró en silencio. Su búsqueda de conocimiento lo llevó por caminos peligrosos, pero también había sido instrumental para revelar las sombras que acechaban la academia. Clara y Benjamin, mientras se adaptaban a las repercusiones de su búsqueda de la verdad, reflexionaron sobre el poder de la información y la responsabilidad que conlleva. Aunque habían destapado la conspiración, también habían desencadenado una serie de eventos que cambiarían la academia para siempre. En el epílogo, la academia se embarcó en un camino de reconstrucción y renovación. Se implementaron medidas para garantizar la transparencia y la ética en la investigación. Aunque la verdad había causado estragos, también abrió las puertas a un futuro más claro y honesto. Clara y Benjamin, marcados por su travesía, se despidieron de la academia con un sentido de deber cumplido. La búsqueda de la verdad había sido una montaña rusa de descubrimientos y desafíos, pero dejaron atrás un legado de valentía y determinación. El último acto concluyó con la academia mirando hacia adelante, listo para un nuevo capítulo en su historia. La verdad, aunque dolorosa, había allanado el camino para un renacimiento, y Clara y Benjamin, a pesar de las cicatrices, se alejaron con la certeza de que habían marcado la diferencia. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.